Cordial saludo. Mi nombre es Ana Priviero, estudiante de la carrera de Psicología en la Cátedra de Psicología Jurídica. Y en la entrega de hoy, mis compañeros y yo presentaremos el tema de la autopsia psicológica. Una de las técnicas más importantes y utilizadas en la comprensión de los comportamientos criminales es la del peritaje psicológico, en la cual el psicólogo despliega su conocimiento en el ámbito legal y psicológico. Dentro de estos peritajes se encuentra la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es considerada un proceso de recolección de datos del occiso que permite reconstruir el perfil psicológico y el estado mental antes de su deceso. Para este procedimiento, para llevarlo a cabo, se requiere del trabajo interdisciplinar de varios profesionales, como lo son médicos, abogados, psiquiatras y psicólogos forenses. La autopsia psicológica como modelo pericial, como proceso investigativo, se empieza a desarrollar en Estados Unidos en los años 60 en la ciudad de Los Ángeles, como una necesidad administrativa de definir la teología médico-legal en los casos de muertes dudosas, donde no se contaba con los elementos suficientes para definir si se trataba de una muerte accidental o una muerte por homicidio o por suicidio. A pesar de que esta técnica es bastante reconocida y utilizada, su procedimiento no se ha estandarizado como tal para llevarlo a cabo. A nivel latinoamericano, la doctora Teresita García Pérez, especialista en psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de La Habana, en Cuba, ha sido la pionera y en la actualidad la principal exponente de la investigación y desarrollo del tema de la autopsia psicológica. Ella desarrolló el modelo de autopsia psicológica integrado, que es una guía para la realización de dicho procedimiento. En la actualidad, la autopsia psicológica ha tomado gran relevancia dentro de los sistemas de justicia, siendo cada vez más solicitada dentro de las cortes como elemento de apoyo para la decisión que tome un juez. Según el autor Ebert, existen 4 objetivos principales dentro de la autopsia psicológica. El primer objetivo es determinar la manera de la muerte en caso de equívoco que necesitan ser distinguidos, ya que la muerte puede ser natural, accidental, por homicidio o por suicidio. Generalmente, en algunos casos, la manera de la muerte es bastante clara, lo que no ocurre con el modo en que ocurrieron los hechos. El segundo objetivo es averiguar el momento y el tiempo en el cual se produjo la muerte, y para esto el investigador debe indagar acerca de las diferentes situaciones de la vida del occiso para relacionarla con el hecho de la muerte. El tercer objetivo es obtener la información suficiente para evaluar los datos obtenidos de los diversos intentos de suicidio, esto con el fin de prevenir dichos intentos y verificar la letalidad de los mismos. El cuarto objetivo es terapéutico para la familia y los amigos. La entrevista y la investigación en general son mecanismos terapéuticos para estas personas, ya que les permite comunicar pensamientos y sentimientos sobre la persona fallecida, así como la percepción que tiene cada uno de ellos sobre la muerte de esta persona cercana. Estos sentimientos que ellos expresan generalmente son sentimientos de culpa, de dolor, de vergüenza, entre otros. Desde siempre en la literatura del crimen se puede encontrar una frase que dice que los muertos hablan. Y ciertamente dentro del campo de la psicología forense se transmite la idea de que el muerto no solo habla por la aplicación de la tanatología, sino que la autopsia psicológica permite determinar en muchos casos el motivo y el modo de la muerte. Gracias por su atención. Un saludo, mi nombre es Kelly Chemín y les voy a hablar acerca de la función y el procedimiento de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los casos de muerte dudosa, como lo son el suicidio, el homicidio y los accidentes, en donde ni el médico legista o médico forense ni el investigador policial cuentan con suficientes elementos como para decidir, pero que podrían llegar a conocerse si se valoraran los factores de riesgo suicida, los factores de riesgo heteroagresivos o los factores de accidentalidad que rodean al occiso. También, conociendo su perfil de personalidad, valorando su estilo de vida, su estado mental, y también ahondando en lo que es la parte de las áreas motivacionales y las áreas de conflicto que rodean al occiso.
De esta forma, es como la autopsia psicológica representa ante un hecho que eventualmente no tenga una explicación lógica, una salida, pues si se llegasen a estudiar minuciosamente los antecedentes y los consecuentes al hecho en cuestión, se podría dar ciertos elementos claves que ayuden a determinar cómo sucedieron las cosas. De allí el auge que ha tenido este aporte de la psicología para la criminalística. Scheidemann es un autor muy reconocido en este campo. Él propone que existen 3 categorías para llevar a cabo los casos de muerte dudosa, como lo son el qué, el cómo y el por qué, en relación con lo sucedido. Esto es parte de la investigación criminal, de la autopsia psicológica, que logra establecer también círculos de posibles sospechosos, caracterizando a la víctima con sus conflictos y también ofreciendo a los investigadores de esta forma elementos claves que le permiten manejar cierta probabilidad de cómo sucedieron los hechos. Aunque la autopsia psicológica no tiene o se rige, mejor dicho, por la legislación de cada país, también hay la incongruencia en que cada equipo, cada investigador o cada psicólogo trabaja y decide de la forma en la que va a llevar el procedimiento, tanto en la recolección de datos como en todo el desenlace de lo que sería el protocolo de la autopsia psicológica. Por esta razón, otros autores muy conocidos como lo son Anon y Young plantean que uno de los serios problemas a los que se ve enfrentada la autopsia psicológica y su protocolo es precisamente a la falta de estandarización, ya que, como lo acabamos de mencionar, cada equipo o cada persona tiene un estilo diferente y particular de realizar el procedimiento. Y según estos autores, esto afecta notablemente los índices de validez, es decir, que al no existir un modelo estructurado y sistematizado que disminuya el margen de sesgo, se crea cierta desconfianza. Sin embargo, es conocido que hoy en día la autopsia psicológica es un apoyo fundamental en países sobre todo más avanzados para esclarecer los hechos de muerte dudosa. Es un apoyo y es una herramienta que se utiliza y que cada vez ha ganado más el reconocimiento, a pesar de lo que acabo de explicar que proponen estos autores. Bueno, este ha sido mi aporte. Ahora continúa mi compañera. Tú eres la compañera. Buenas noches, mi nombre es Egle Carolina Pinto y voy a hablarles sobre los modelos más reconocidos sobre el procedimiento de una autopsia psicológica. El número de autores que han escrito sobre el procedimiento de la autopsia psicológica es proporcional al número de modelos propuestos para realizar una investigación. En algunos casos se da la prioridad a unos aspectos y en otros se omite. Por ejemplo, Young propone 15 categorías que se deben incluir al llevar a cabo dicha investigación. Entre ellas se encuentra identificar la información personal, detalles de la muerte, historia de la familia, o sea, hermanos, esposa, enfermedades médicas, entre otras, historia de muerte familiares, modelos familiares de reacción frente al estrés, tensiones recientes o problemas del pasado, historia de alcohol y drogas y la dinámica con la familia, entre otros. Para realizar un procedimiento más elaborado y completo, es importante que el investigador visite y estudie el lugar donde se encontró el cuerpo, ya que esto le puede permitir obtener más pistas que ayuden a avanzar en el proceso.
El psicólogo, como investigador, tiene la posibilidad de diseñar un perfil de la escena del crimen, además de hacer un bosquejo de la personalidad del sujeto que habitaba en el lugar a partir de detalles tales como los objetos hallados, la disposición de los muebles, entre otros. Jack Hannon en el año 1995 propone otro de los modelos para llevar a cabo un proceso de autopsia psicológica, en el cual se plantea como paso a seguir algunos de estos datos que voy a dar a continuación, como es el examen cuidadoso de la escena donde sucedieron los hechos, examen de fotos, grabaciones en video de las escenas, estudio de los documentos disponibles concernientes a la situación donde sucedieron los hechos, en el cual se incluye reportaje policial, declaración de testigos, reporte de la autopsia médica y de toxicología. Documentos que también informen sobre la vida de la víctima antes de la muerte, familia, amigos, compañeros, entre otros. Este autor reafirma que algunos científicos del comportamiento plantean que se deben dedicar de 20 a 30 horas de investigación para formular una opinión preliminar sobre el estado particular de la mente de un individuo antes de su muerte. Sin embargo, el tiempo que se emplea esté determinado por la facilidad para recolectar la información y las personas que se deben entrevistar. Otros autores como Ramírez en el año 1999 y citado por Núñez y Hannon en el 95 afirman que el tiempo óptimo para realizar la entrevista es entre 1 y 6 meses después de haber ocurrido el deceso, ya que durante estos meses aún se conserva la nitidez del recuerdo y la información obtenida es confiable. De lo contrario, las reacciones del duelo pueden o bien interferir en la objetividad del recuerdo, existiendo la tendencia a idealizar al fallecido o afectar la claridad del recuerdo. De acuerdo a lo anterior, se considera que los entrevistadores deben recibir un entrenamiento preliminar en el manejo de instrumentos y en el estilo de comunicación que se debe utilizar dependiendo del modo de muerte de la víctima. El entrevistador debe permitir que la información fluya libremente, es decir, debe dejar hablar al informante sin interrumpirlo y solo al final si es necesario. En relación con las fuentes de información, se deben seleccionar por lo menos 2 fuentes con objetivo de cruzar los datos ofrecidos en busca de la confiabilidad. Se debe seleccionar parientes de primera línea, convivientes, allegados o médicos de asistencia. Las condiciones para realizar la entrevista deben ser estrictas. Cada fuente debe ser entrevistada de forma individual y en privado, evitando que la opinión de una influya en la otra, lo cual afectaría a la confiabilidad de la información. El tiempo promedio de la entrevista debe ser de 2 horas, aunque en ocasiones es necesario extenderse un poco más. La misma autora también plantea que debe tenerse en cuenta en la revisión de documentación adicional y disponible tales como las historias clínicas, experiencias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Rivera, le daré continuidad a nuestra exposición autopsia psicológica. Para esta oportunidad me tocó hablar sobre la ilustración de un caso. Antes de comenzar a narrar el caso, quiero decir que las conclusiones del estudio de la autopsia psicológica se debe detectar en términos de probabilidad. En ningún momento se puede usar para determinar la causa exacta de la muerte de una persona, sea por causas naturales, accidentales, suicidios o homicidios. Para la estructuración de este caso se hicieron aproximadamente 40 entrevistas en diferentes ámbitos laboral, familiar y social. Tenemos la historia de Renato, un joven de 17 años de edad, taxista, con educación básica,
que vivía con su pareja desde hace 5 años aproximadamente, con la cual tenía un hijo. Para el momento de los hechos, Renato fue conducido a la comisaría número 18 en calidad de arresto por conducir un vehículo de transporte público en estado de embriaguez, pero que se resistió al arresto y las autoridades usaron la fuerza física. Para el momento de los hechos se encontraban testigos y uno de estos testigos era su hermano, que refirió lo siguiente: que su hermano lo habían golpeado como ellos habían querido en diferentes partes del cuerpo, el estómago, las partes genitales, hasta que cayó, que incluso ya estaba ensangrentado. Él le dijo a ella que no lo dejara solo, incluso le comentó o le dijo a los policías que si lo iban a matar, que lo mataran. A su hermano le sacaron a los golpes y horas más tarde dijeron que su hermano se había suicidado. Debido a esto se hicieron las entrevistas a las autoridades o a los supuestos autores de esta muerte, y dijeron lo siguiente: que a las 9:15 habían ido a la celda del señor Renato y al tratar de abrirla se encontraba trabada. Cuando la lograron abrir, se dieron cuenta que el señor Renato se había ahorcado con su correa amarrada a uno de los barrotes metálicos. Lo llevaron al hospital. Los médicos trataron de reanimarlo, pero sin éxito, que él ya había llegado a muerte como tal. El informe médico llegó a la conclusión de que la muerte del señor Renato había sido por asfixia mecánica, es decir, estrangulación. Debido a esto se hicieron otras investigaciones y se pudo evidenciar que el señor Renato no tenía trastornos de la personalidad, no tenía antecedentes depresivos, era una persona extrovertida, que comunicaba lo que sentía, tenía muy buenas relaciones familiares, tenía una muy buena autoestima, no tenía adicciones al alcohol ni a ningún otro tipo de sustancia, con lo cual con esto se llegó a la conclusión de que el señor Renato no tenía motivos ni existían agentes estresores que pudieran motivarlo a llevarlo a suicidarse para ese momento. Debido a esto y a otros informes como el de la necropsia, se llegó a la conclusión de que había lesiones de asfixia, lesiones en diferentes partes de la cara y en otras partes del cuerpo. También se evidenció que la correa era de plástico, el peso del señor Renato era de 87 kilos, y pues bueno, todo esto se llevó a juicio oral y se determinó que los 5 policías habían sido los culpables y se ordenó arresto, de los cuales solamente 4 pudieron ser arrestados y uno logró escapar, que fue el comandante. El propósito de este estudio de autopsia psicológica era determinar si había motivos para suicidarse o no. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido toda mi exposición. Lo dejo con mi siguiente compañero. Un saludo, soy Wendy Agüero y les voy a hablar sobre la aplicación de la autopsia psicológica en el proceso penal venezolano. Cuando hablamos de leyes en nuestro país, debemos primero citar la Constitución Nacional. En la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el numeral primero del artículo 49, se establece que la defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en el proceso de investigación. También nos dice que toda persona tiene derecho a conocer los cargos por los cuales se le está investigando y también dispone de tiempo y los medios indicados para su defensa. Es por eso que el Código Orgánico Procesal Penal, basándose en el principio de la libertad de prueba, permite utilizar los diferentes instrumentos probatorios en pro de la búsqueda en la investigación de la verdad, utilizando una serie de medios que han sido producto de los avances científicos y tecnológicos. El Código Orgánico Procesal Penal
consiste en pruebas básicas y fundamentales como instrumento probatorio, así como lo son el testimonio y el peritaje, las experticias, pero no pone en duda de utilizar otros instrumentos. Él sabe que no puede tener únicamente un listado taxativo e inmodificable, porque él tiene que darle oportunidad a los otros instrumentos probatorios. En consecuencia, no debe existir duda en utilizar la autopsia psicológica como medio probatorio, ya que es el resultado de los avances tecnológicos y los avances científicos de la psicología forense. Todo esto en pro del descubrimiento de la muerte en algunos casos. Es importante que al utilizar la autopsia psicológica se debe tener el cuidado de no violentar los derechos de ninguna de las partes. El juez también, todo juez de la República debe aceptar los resultados obtenidos en la autopsia psicológica y debe aceptarlos públicamente en el juicio oral. El juez es considerado un experto y técnico del derecho, pero en el caso de que se encuentre en una situación en la que no tenga todos los conocimientos, se vale y se apoya en otros expertos para que realicen la experticia. En el caso de que el juez ordene la autopsia psicológica, debe hacerlo buscando a un profesional de la psicología forense que pertenezca al Cuerpo de Investigaciones Penales, Cuerpos de Investigaciones Científicas Penales y Criminales, o CICPC. Este psicólogo forense debe estar capacitado con todas las herramientas de la autopsia psicológica. En los estados donde no se cuente con este profesional, se hace la solicitud a los profesionales de la psicología forense, que deberán prestar el apoyo y que no pertenezcan a la institución gubernamental, tomando en consideración que ese experto y profesional debe reunir unas cualidades morales como moralidad, honestidad, seriedad, responsabilidad, sobre todo en los casos donde existan intereses económicos, sociales o políticos, para no crear esas dudas en el resultado que haya sido generado. Cuando se aplica la autopsia psicológica, podemos tener resultados que a veces son diferentes a los que se ha pensado. Lo que se viene estudiando como un homicidio termina siendo un suicidio, y lo que se comenzó estudiando como un suicidio puede resultar siendo un homicidio. Por eso el Ministerio Público debe valorar estos resultados desde un punto de vista jurídico y legal, de una manera meticulosa y concienzudamente. Bueno, eso es el total de nuestra exposición sobre autopsia psicológica. Espero que haya sido de provecho. Gracias.